¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia. Hoy un programa especial, tertulia municipal, con la presencia de concejales del Ayuntamiento de Valencia. Hemos invitado a las 4 formaciones por parte del Partido Popular. No hemos podido tener representación por motivos de agenda. Venía de camino Pepe González, es concejal de Vox, pero tampoco ha podido llegar por problemas ajenos a él. Bueno, pues les presento porque contamos con 2 concejalas del Ayuntamiento de Valencia. Es concejala de Compromís, Lucía Viamud, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida, ¿qué tal? Gracias. Hablaremos de esa comisión de recuperación de la Dana de Valencia. Hoy se han dado a conocer esas conclusiones. Efectivamente. Las valoraremos. Exacto. Bienvenida. Y por parte del Partido Socialista, Elisa Valía, concejala, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Una comisión que han denominado fake por parte de su Sí, grupo. completamente. Es buscar una coartada engañando a la gente, y yo creo que es una situación suficientemente dura como para no mirar a la cara a la gente y decirle la verdad. Enseguida entramos en materia municipal, pero antes comentar esa consternación que hoy hemos amanecido con esa noticia. En el mundo político valenciano está de luto por el asesinato del que fuera alcalde de Gandía, Arturo Torró. Se han decretado 3 días de luto oficial y la suspensión de la actividad institucional en todo el ayuntamiento. Así hablaba el actual alcalde de Gandía, José Manuel Prieto. Toda la ciudad estamos esta mañana consternados. Creo que lo que corresponde y lo más importante en este momento es acompañar a la familia y a las personas más allegadas al exalcalde Arturo Torró en el dolor. Hay que acompañar a la familia en el dolor y ser extremadamente cautelosos y respetuosos. Yo creo que siempre es momento de respeto, especialmente hoy, y por eso nosotros hace unos minutos hemos reunido a la Junta de Portavoces y por unanimidad hemos decidido decretar 3 días de luto oficial en la ciudad, que empiezan a partir de la jornada de hoy, donde las banderas ondearán a media asta, donde se va a suspender toda la actividad institucional oficial y lúdica del Ayuntamiento de Gandía. Y creo que en consonancia con ese respeto, pues también el Ayuntamiento, en muestra de respeto institucional y personal al exalcalde, como concejal y alcalde que ha sido de este ayuntamiento. Pues... Bueno, las noticias que saben, les pincharon una rueda de su coche y lo asesinaron de un disparo. Nos sumamos a este dolor, Elisa Valía. Sí, la verdad es que es consternación absoluta, ¿no? Cuando nos hemos levantado esta mañana con la noticia. Y bueno, me imagino que se irá esclareciendo porque no es una muerte de sumario, claro, normal. Es decir, las circunstancias son bastante particulares y me imagino que se irá conociendo, pero desde luego consternación y entiendo perfectamente que el Ayuntamiento de Gandía pues haya decretado 3 días de luto porque es un exalcalde y al final totalmente hay unanimidad en ese sentido, ¿no? Unanimidad en ese pleno. Efectivamente, no puede ser de otra manera. Estamos hablando de una situación completamente anómala, ¿no?, por las circunstancias con las que se ha acontecido, pero no deja de ser un alcalde de una ciudad y por lo tanto pues ese respeto y esa, pues como ha dicho bien el alcalde de Gandía, pues siendo muy cautos y sobre todo pues ese respeto también institucional al que fue el alcalde de Gandía en su día. Venga, pues ahí queda este dolor también desde este programa por parte de Compromís y del Partido Socialista. Entramos en materia porque por fin se han conocido las conclusiones y propuestas de esa comisión de recuperación de la Dana de Valencia. Expertos y técnicos han aportado más de 60 propuestas, todo para acelerar la reconstrucción y mejorar la prevención de futuras situaciones de emergencia. Por parte del Partido Socialista, Elisa Valía, decía Borja San Juan, que ahora lo escucharemos, hoy decía es un día indigno para María José Catalá porque se ha situado al lado de Mazón. Así es. La señora Catalá, además de ser compañera de Mazón de partido, es diputada en las Corts Valencianes y hoy se da la casualidad de que por un lado estaba publicando, dando a conocer unas supuestas conclusiones de una supuesta comisión, que eso ha sido todo un teatro que han montado para intentar blanquear su actuación, y además ese mismo día, a la misma hora, ella estaba votando en les Corts que la persona máxima responsable de la gestión de ese día, que no avisó a la población, que poco a poco vamos conociendo como más y más técnicos que estaban allí hablaban y irán a entender por lo que dicen y transmiten que se conocía la información y él no avisó porque llegó pasada las 7,
pues ella ha dicho hoy con su voto que debe continuar representando a todo el pueblo valenciano, algo que es completamente indigno. Y además, nosotros hemos sido muy críticos con la comisión, fuimos parte del acuerdo, porque nosotros votamos a favor de crear una comisión, pero hemos sido muy críticos porque es una comisión que tiene demasiados paralelismos, además, con el accidente del metro. No dejan participar a los vecinos, no dejan participar a las víctimas, intentan tapar su negligencia con mentiras, no miran a la cara a la gente y le dicen la verdad, se escudan detrás de los técnicos, y esto nos parece que no es digno de quien quiere y representa y quiere representar dignamente a su pueblo. Y yo creo que hay mucho dolor tras el episodio del 29 de octubre, mucho dolor, todavía hay mucho dolor porque la señora Catalá no está a la altura. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, hacer un censo de viviendas afectadas para saber cuánta gente necesita una alternativa habitacional. Nos han negado. Hemos hecho infinidad de propuestas, muchas de ellas para conocer realmente el alcance en la vida de la gente y lo que necesita la gente para volver a tener una normalidad relativamente rápido, ¿no? Y se han negado a todo, ni siquiera a conocer qué es lo que pasa en estas tres Hablaremos de esa pedanías de comisión, Valencia. pero no nos dejan impresionar ver de estas imágenes, aunque las hayamos visto mil veces, y especialmente me imagino que muy dolorosas para Lucía Beamud como concejala, como vecina, además de la Torre, como afectada concejala. Sí, es doloroso todavía. Se hace bastante duro ver las imágenes. Esta comisión es dura. La comisión esta es muy dura porque además fue una comisión que fue propuesta por Compromís y por el PSPB con dos intenciones muy claras. Una es conocer y esclarecer qué es lo que pasó el 29, qué pasó en los días posteriores, que era de absoluta necesidad una respuesta inmediata y exquisita por parte del Ayuntamiento, y la cual no fue así. Y luego también una segunda parte que es de reconstrucción o de transformación, mejor dicho, porque las personas que vivimos en estos pueblos no queremos volver a como estábamos. Porque nos hemos dado cuenta que realmente necesitamos unos territorios mucho más resilientes, ¿no? Y en cualquier caso, al final lo que han hecho es, pues, hacer una comisión a su antojo, ¿no? Esta alcaldesa no quería todas las explicaciones de lo que pasó el día 29. Y cuando no quieres dar explicaciones que pasó el día 29, por algo será. Es la única alcaldesa de todos los pueblos afectados que no ha hecho una comparecencia. La única que no ha dado explicaciones. Y claro, nosotros como partido, como Compromís y también el PSPB tomamos una decisión de ausentarnos en estas comisiones. ¿No estuvieron presentes en la comisión? No hemos estado presentes por una cuestión muy sencilla, porque eliminan la parte de investigación de lo que pasó el día 29 y además vetaron a personas que nosotros también propusimos. Y vetaron para que comparecieran. Exacto. Por ejemplo, un sindicato de bomberos que fue muy críticos justamente con la gestión de la Dana el día 29, que dijeron alto y claro que muchos de los bomberos, habían solo 67, de un efectivo de 400, y que muchos de los bomberos que fueron ese día a salvar vidas fueron bomberos que se saltaron las órdenes de ir, por su cuenta y riesgo. Las personas de bomberos que estaban en una lancha salvando las vidas de las personas de la Torre esa noche eran bomberos que se estaban saltando las órdenes. Y a ellos se les vetaron ir a la comisión de investigación. De ahí la razón de que no ha estado presente tanto Compromís como el Partido Socialista. Vamos a escuchar las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Juan Carlos Caballero. Resumía así esas conclusiones que hoy han dado a conocer a los medios de comunicación. Hoy hemos presentado este informe riguroso de conclusiones de la Comisión del Estudio de Dana, que no es un mero documento técnico ni tampoco un documento político, es una herramienta útil al servicio de la recuperación de las pedanías afectadas por la peor catástrofe natural que hemos vivido en nuestro país en el último siglo. Son más de 60 propuestas para acelerar la reconstrucción y mejorar la prevención ante futuras situaciones de emergencia. Queremos que haya más formación a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, para saber cómo actuar en caso de situaciones de emergencia, y esa ha sido una de las propuestas principales en la que han coincidido la gran mayoría de expertos y técnicos. Este dictamen es ya el gran primer estudio realizado sobre la Dana, con la participación de 40 expertos y técnicos que servirán ya para implementar medidas que aceleren la reconstrucción, pero sobre todo para prevenir y actuar en situaciones de emergencia futura. Elisa, ¿valía qué decir al respecto de estas conclusiones que ha apuntado Juan Carlos? Pues que al final es la tónica y la dinámica que nos ha mostrado el Partido Popular. Es la culpa la tienen siempre otros. Ahora, a mí me parece muy bien que se forme a la población, pero la población no tiene la culpa.
porque a la población no se la avisó. Evidentemente, cuanta más formación se tiene, pues mejor se puede responder. Pero es que esto no es una respuesta individual de cada uno. Es que a nadie se le dijo que no saliera a la calle. Es que llegó a las 8:12 el mensaje y simplemente decía eviten desplazamientos por la provincia, cuando había gente en ese mismo momento ahogándose. Es que el propio envío llega tarde, pero es que cuando se envía es un insulto. Es un insulto. Y al final, pues son todo medidas que es pues que una administración haga una cosa, otros otra. Ellos no tienen la culpa de nada. En esa gestión de la propia emergencia, me imagino que, claro, es que ahora, comentábamos antes, se cumple prácticamente un año del incendio de Campanar. Es que ha sido tan distinto cómo se ha tratado a unas personas y a otras, tan distinto. Nosotros hemos propuesto algunas mociones para igualar el trato a las víctimas de una catástrofe, ya sea un incendio o ya sea ¿A qué una se refiere inundación. que ha sido tan distinto? ¿Tuvieron una...? Pues nosotros sabíamos prácticamente al momento los nombres, las circunstancias familiares de que todos y cada una de las personas afectadas en el incendio de Campanar. Aquí no han querido ni contar a la gente afectada. No han querido ni saber qué viviendas estaban afectadas. Han realojado a 30 personas. De todas las personas que viven en las 3 pedanías de Valencia afectadas, el Ayuntamiento de Valencia ha realojado a 30 personas. Cualquier persona que ve las imágenes entiende que es claramente insuficiente. No quieren ni saber a cuánta gente le hace falta una alternativa habitacional. Y es una vergüenza porque este ayuntamiento lo que ha demostrado es que para ellos hay gente de primera y gente de segunda siendo generosos, porque para ellos son de quinta. Porque permanecer insensible a esto que estamos viendo, estas imágenes, tener toda la capacidad del Ayuntamiento de Valencia con 1.300 millones de euros de presupuesto y no ir allí a ayudar y no ir a decirles no os preocupéis, esto lo vamos a arreglar, y estar ahí con la gente, no dan la cara. El martes tenían que haber salido a las conclusiones y no las sacaron. Dicen, no, es que la Confederación dice que no ha mandado una información. Mentira, mentira. Porque además el presidente de la Confederación firmó esa documentación antes del martes. Pero es que da igual, lo que no querían era enfrentarse a los vecinos y vecinas que estaban concentrados en la puerta del ayuntamiento. Es que no les han dejado participar en una comisión. ¿Pero qué comisión es una comisión? O sea, ¿qué valor tiene una comisión donde no se deja participar a los afectados? Vamos a escuchar en esta línea que nos cuenta Elisa Valía al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja San Juan, que resumía así cómo ha sido esta comisión. El Partido Popular ha presentado hoy las conclusiones de la falsa comisión de investigación porque quería pasar toda la vergüenza junta. Quería que en el mismo día María José Catalá fuera a votar que sí a Carlos Mazón y a la vez presentar unas conclusiones que vienen a replicar lo que ya hicieron con el accidente del metro, negar la participación de las víctimas, mentir y tratar de tapar a los auténticos responsables. María José Catalá no solamente es cómplice de Carlos Mazón, porque ha ido a decir que debe continuar como presidente de la Generalitat, sino que en el propio Ayuntamiento de Valencia está tratando de tapar la verdad, está tratando de excluir a los vecinos y aún se ha negado a comparecer. Como Partido Socialista vamos a exigirle que el siguiente pleno comparezca de una vez por todas, que dé la cara y que asuma que es alcaldesa de la tercera localidad con más víctimas mortales. Y asumir eso implica decir que Carlos Mazón se tiene que ir. Y si no lo hace, la que se tiene que ir es ella. Lucía Beamut, en torno, se suman un poco a la línea del Partido Socialista. Lo hemos dicho muchas veces ya. Estas conclusiones son de parte. Están completamente condicionadas. No se ha sabido exactamente qué es lo que pasó el día 29. Y aún así, dentro de esa documentación hemos podido esclarecer una serie de puntos que también nos preocupan mucho y que lo pasan de puntillas. Uno es que el punto de bomberos estaba encima del puente y la única preocupación que tenían los bomberos es que precisamente ese río se fuera a desbordar. ¿Qué hubiera pasado ahí? Todos los efectivos de policías estuvieron solo los que estaban ese día que estaban convocados. No se convocó todos los efectivos de policía hasta 3 días después. Una situación como esa, cómo estaban esas poblaciones, no se llamó a todos los policías de Valencia a que fueran a esas poblaciones hasta 3 días después. Como vecina de La Torre, ¿cuándo llegó esa ayuda a La Torre? Es que se ve perfectamente. Yo cuando veo la documentación que hay encima de la mesa, ¿sí?, y recuerdo qué es lo que yo vi esos días, es que contrasta alguna de ellas. Hay otras que me falta información, porque no la han querido investigar en esa comisión. Pero entre ellas está el tema de la policía. Recuerdo perfectamente que no fue hasta el día 1 que no vimos un despliegue brutal de policía. Hasta entonces eran contados. Y eso lo que quiere decir es que simplemente estaban trabajando, los que estaban trabajando en un día normal, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Y eso es una respuesta que tiene el Ayuntamiento de Valencia
cuando no ha tenido efectivos perjudicados. Es decir, al final, el resto de poblaciones, Paiporta, Sedaví, Benetúser, claro, sus unidades estaban tocadas, pero el Ayuntamiento de Valencia no tenía ninguna tocada. Ha faltado esas declaraciones. Han faltado esas declaraciones de y luego, testimonios. además, Sí. las asociaciones de vecinos, tanto de Forn del Segó Castellar y de la Torre, se les vetaron a que fueran ahí a hablar. Lo que decía Elisa Mariano. Ese mismo día había una concentración por parte de los vecinos y casualmente se desconvoca la comisión y no se les atiende. Y casualmente lo ponen justamente el mismo día que la alcaldesa tendría que votar si estaba de acuerdo con la dimisión o no estaba de acuerdo con la dimisión del señor Mazón. Y vaya por Dios que justamente es oculta esa votación, es decir, no es con la mano alzada. ¿Por qué? ¿Se avergüenzan? Saben perfectamente que lo moral y lo justo es que esa persona dimita, porque ese día no estaba donde tenía que estar. Los días previos, que la Universidad de Valencia había justamente suspendido las clases, lo que estaba haciendo era burlándose de la Universidad de Valencia. Junto con los sindicatos, en una reunión con sindicatos y con la patronal, se estaba burlando de la Universidad de Valencia. Y luego el día ese, cuando hoy justamente en las provincias salía una noticia que a las 7:30 AIMED ya estaba alertando de la peligrosidad extrema que había. A las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana. Desde ese entonces tú tendrías que estar ya más que convocado el CECOPI, si no es días antes. ¿Cómo se convocó el CECOPI en el Ayuntamiento de Valencia? ¿Llegó tarde también, Elisa? Y es que no sé cómo Carlos Mazón puede dormir por las noches. O sea, es que no lo entiendo. En el Ayuntamiento de Valencia ese día teníamos pleno y la alcaldesa a las 12 de la mañana entró en el pleno, está grabado, y dijo que estaba activado el CECOPAL porque había una alerta roja por parte de AIMED desde primera hora de la mañana y que nos iría diciendo para ver si podía transcurrir el pleno con normalidad o no para que todo el mundo pudiese volver de forma segura a sus casas. Esto contrasta con el hecho de que ellos insisten que no había información. Pues entonces, al Ayuntamiento no lo sí que sé. llegó, es decir, que en ese sentido sí que hizo los deberes la alcaldesa de Valencia. Es que- a la hora es de que- convocar. es que- Pregunto. De 6 a 8 de la tarde, Es que no nos son dice- las horas más críticas, que es donde AIMED, donde ya ha salido toda la parte completa del audio, intentaron recortarlo manipulando de una forma, no sé, es que es inhumana, es que no tiene ningún tipo de calificación lo que hacen manipulando toda esa información. Cuando ya salió todo el audio completo, se sabe perfectamente que a las 3 de la tarde decían que a las 6 iba a ser un momento muy crítico. Pues de 6 a 8 de la tarde no se sabe nada del CECOPAL, De que CECOPAL es no. el del ayuntamiento. Vale. No se sabe nada, hay un vacío. De 6 a 8 se CECOPAL Claro, no se no hay convoca. nada. uno de los objetivos, evidentemente, de una comisión de ese tipo es poder preguntar directamente a los responsables de CECOPAL, oye, ¿qué pasó en estas horas que no hay ninguna información? ¿Qué pasó en estas horas que cuando se estaba inundando la Torre, Castellar y Horno Alcedo, una de las alcaldesas pedáneas manda un mensaje de un concierto al día siguiente? Cuando está la gente... Claro, es que, me refiero, es que hay cosas muy, muy duras y que nadie da respuesta ni asume como responsabilidad. Es decir, cuando ya estaba la gente inundando las casas y muchos de ellos muriendo, porque es que en Valencia, aunque para algunas personas esas tres pedanías no son Valencia, sí lo son, en Valencia Total, sí. ha habido casi 20 víctimas mortales Sí. y nadie ha salido a decir por qué no avisaron a la población Que cuando ya se subieran. estaba inundando y que es que después de estarse inundando mandan un mensaje desde... Bueno, claro, es que la alcaldesa pedánea forma parte del gobierno de la ciudad. No coge y dice que, oye, que mañana hay un concierto a tal hora en tal sitio. Y la gente inundándose la casa y muchos de ellos en los garajes muriéndose. Y eso hay que poder preguntárselo a alguien. Es que es la única alcaldesa que no da la cara, No da la cara nunca. en ese aspecto, Y siempre seguro. tiene su escudo. Y ni siquiera podemos preguntarle al concejal responsable de Protección Civil en el Ayuntamiento de Valencia, porque también se vetó su participación en la comisión. Se refería Borja San Juan a este día indigno en el que María José Catalá ha tenido que votar, se ha situado al lado de Carlos Mazón. Vamos a ver con las concejalas que nos acompañan esta noche lo que ha ocurrido hoy en esa votación. Hoy se votaba si les Corts solicitaban la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esto es cómo se ha producido esa votación. Toma en consideración de la proposición, silencio, de la proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la dimisión del presidente de la Generalitat, presentada por el Grupo Parlamentario Compromís. Va a empezar la votación.
Comienza la votación. Sí, sí, Por 52 noes y 42 síes se rechaza la propuesta. Suspendemos el pleno 5 minutos. Bueno, esa ha sido la votación. Bueno, Nos quedamos sin palabras, Lucía. Estamos sin palabras. Esta es una votación que se hizo a propuesta de Compromís para pedir la dimisión de Mazón. Es que no hay... ¿A qué persona no se le ocurre pedir la dimisión de Mazón con todo lo que tenemos encima de la mesa? Y con las no respuestas. A día de hoy aún no sabemos exactamente qué pasó en todas esas horas, qué pasó en el Ventorro, hasta que llegó al CECOPI. Aún no sabemos quién dio la orden, tardía, muy tardía, de esa alarma. No sabemos muchísimas de las cosas. No se sabe ni siquiera la factura. No se sabe tampoco cuál fueron los traslados de su coche oficial. Ahí hay mucha cosa oculta. Ahí hay mucho que ocultar. Y por eso no paran de saltar un bulo detrás de otro. Y hoy lo que hemos visto ahí, si hubieran tenido que por lo menos tengan la valentía y la dignidad, la mitad de la dignidad del pueblo valenciano, y haber levantado la mano. Porque si tienes la poca vergüenza de votar en contra de la dimisión de Mazón, por lo menos hazlo con la cara descubierta. Que es lo que pedía Compromís en esa votación, ¿no? Que no fuera una votación secreta. Y ahí la alcaldesa ha votado en contra de la dimisión de Mazón. Por lo tanto, se sitúa de una manera muy cómplice. Elisa, ¿qué opinan al respecto de lo vivido hoy en les Corts Valencianes? el señor Mazón está en una huida hacia adelante que pretende arrastrar a todo el que tiene alrededor y no lo va a conseguir porque el pueblo valenciano no se lo va a permitir. Cuando insisten tanto en que sea secreta, es que alguien duda de quiénes son las 52 personas que han votado que Carlos Mazón continúe en su cargo. Es que es tan pueril, es como cuando cortan un audio. ¿Piensan que no va a salir a la luz la verdad? Claro que va a salir a la luz. Claro que va a salir a la luz. Y las 52 personas que han votado para que no se tramite la propuesta de dimisión del presidente Carlos Mazón tendrán que cargar con eso toda su vida sobre su conciencia, toda su vida, porque no está reñido tener una ideología política, la que sea, con ser cómplice, o sea, con ser justo y decir que esta persona no puede estar ahí representando absolutamente a nadie. Además, ha entrado en una dinámica perversa de bulos como presidente de la Generalitat. Es que no respetan a la institución, no respetan al pueblo que representan, no respetan absolutamente nada. Y las 52 personas que han votado para que Carlos Mazón continúe como presidente de la Generalitat cargarán con esto toda su vida, porque nunca podrán mirar al pueblo valenciano y decirles que ellos les representaban en ese momento. Ese ha sido el resultado de la votación. No 52 votos, no 52 votaron personas a que no tenía que dimitir Carlos Mazón, sí pedían la dimisión 41 diputados autonómicos. Ha habido crispación en la entrada de les Corts Valencianes, manifestación pidiendo la dimisión del presidente y han estado presentes la asociación también de víctimas de la Dana. Esto es lo que decían en el Pleno. Las puertas. Entrado a las puertas de les Corts Valencianes porque hoy va a haber una votación y pedimos a los 99 parlamentarios y parlamentarias que por favor, que tengan en cuenta el dolor que estamos sufriendo, las 227 personas que ya no están entre nosotros y que por favor que digan sí a la dimisión de Mazón, porque el presidente de la Generalitat en un día en alerta roja por lluvias no estaba donde tenía que estar, que era protegiendo a los valencianos y a las valencianas. Que deis voz a la verdad, a la honestidad y a la justicia y que por favor desmentáis bulos y dar voz a la verdad y a la justicia por todas las víctimas, nada más. Lucía, desmentir los bulos. Es que no son conscientes y eso es lo peor de todo. Cuando no eres consciente del dolor que causas, es tanto el dolor que causa cada vez que sueltan una mentira más, una media verdad más, un bulo más. O sea, es que lo único que están pidiendo al final y que se pide es que haya justicia y que haya reparación y respeto a las memorias de las personas. No solo son 227 personas asesinadas. Han sido asesinadas porque ha habido una dejación de funciones brutal por parte del presidente de la Generalitat. Y eso no se puede consentir bajo ningún concepto. Y luego todo el dolor emocional que hay detrás. O sea, la cara de Toñi, ¿a quién
o de cualquiera de las personas que estaban ahí, es la cara viva del dolor. ¿A quién no se le cae el ánima a los pies de pensarlo? Y no entiendo aún cómo no se le remueve ese día, esta mañana, a la hora de votar en contra de la dimisión de Mazón. Se ha producido esa votación y se ha producido también la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Vamos a escuchar parte de su discurso. Mire, hablemos de lo importante. Mire, de lo importante, ¿eh? La nueva ministra de Transición Ecológica ha reconocido en el Senado hace muy poquito que las obras del Barranco del Pollo no se hicieron por la maldita ley de la huerta del Consell, que salvaba las cañas y las ratas antes que las personas. Hablemos de que Seguridad Nacional advirtió a la Moncloa 12 horas antes de la gravedad de la situación. Hablaremos largo y tendido en estas Cortes de ese informe de Seguridad Nacional. Pero a pesar de ese informe, el secretario de Estado de Medio Ambiente y la directora general de Protección Civil prefirieron quedarse en Colombia o salir esa misma mañana corriendo a Brasil. Hablemos de que casi un mes después de la riada, la Confederación del Júcar puso el sistema de atención temprana. Después, no antes. Y dijo la ministra Rivera, ese sistema que salva vidas. Oiga, señores del PSOE, si el sistema salvaba vidas, ¿por qué nunca se puso en el Barranco del Pollo? ¿Por qué? Si salvaba vidas. ¿Sobre quién pesan las vidas? ¿Por qué no se puso? Bueno, pues hablaba el presidente sobre esas obras, la ley del Horta y también de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Elisa. Esto, bueno, ellos tienen su estrategia ya hecha, es contra todos, ellos no tienen la culpa absolutamente de nada, ellos están ahí como podían estar en otro trabajo, cualquiera, porque tienen la misma responsabilidad que tiene cualquier trabajador de cualquier empresa que está trabajando en sus labores, ellos tienen la misma responsabilidad, es decir, ninguna. Es una vergüenza, es una vergüenza. Los sistemas de medición de los caudales de los barrancos están accesibles en tiempo real para los equipos de emergencias. Los técnicos de emergencias de la Generalitat, y habrá tiempo de que lo digan, tenían acceso directo, no hacía falta que nadie les mandara correos, tenían acceso directo a los datos brutos que recoge la Confederación. Él intenta siempre establecer un paralelismo entre, no, es que Pedro Sánchez estaba en India, el secretario de Estado estaba en Colombia y él estaba en el Ventorro. Y es que hay una diferencia fundamental que todo el mundo entiende. Te puede pillar una alerta roja fuera de... Si él hubiese estado fuera de Valencia, todo el mundo habría entendido que no fuese al CECOPI. Todo el mundo. No habríamos entendido que no se conectase, pero habríamos entendido que no estuviese. El problema es que él estaba en el Ventorro. Es el problema. Si él hubiese estado en cualquier sitio, fuera de Valencia, no le estaríamos recriminando que no estaba en su puesto de trabajo físicamente. Lo que le estamos recriminando es que en una alerta roja con gente ya desaparecida, porque cuando él se va a comer ya hay gente desaparecida en territorio valenciano, y él se va a comer y desaparece, y allí hasta las 7:00 no llega absolutamente nadie con capacidad de decisión. Porque sí, ellos dicen también que la responsable es la consellera de emergencias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién la ha puesto? Es que si tú pones a alguien que no es capaz de tomar una sola decisión en un momento tan terrible, bueno, es que ¿tú dónde estabas? Hasta que él no llegó no se tomó la decisión, haber llegado antes. Además, tengo que decir otra cosa, y es que cuando hay avisos rojos y hay situaciones de riesgo, ¿sí? El CECOPAL, por ejemplo, de la Ciudad de Valencia, cuando yo era miembro como concejal del ciclo integral del agua, se convocaba y se constituía ipso facto. Nosotros, yo no he vivido la situación en la que a las 7:30 de la mañana te dicen que hay alerta roja y tú dices, bueno, pues allá a las 5 ya nos vemos. Claro, porque es que eso es completamente irregular. Claro. Tú tienes que constituir el CECOPI para que todo el mundo esté alerta y esté preparado. Se convocó a las 12, creo, y se reunieron a las 5. Claro, a las 12 dijeron, a las 5 nos vemos. Bueno, a las 5 nos vemos. Es que el problema no es que el secretario de Estado de Medio Ambiente esté en Colombia en un viaje de trabajo en Colombia y le pille allí. El problema es que tú estabas en Valencia, en el Palau de la Generalitat, y en lugar de coger el coche a las 2 de la tarde e irte a la Eliana, al centro de emergencias, te fuiste al Ventorro. Y en lugar de salir del Ventorro corriendo a la Eliana, al centro de emergencias, te fuiste a tu despacho. Y cuando ya no sabemos qué es lo que te hizo hacer clic, cuando ya consideraste ya que era demasiado, o no sé qué pasó, entonces ya fuiste. Porque claro, una de las preguntas interesantes es, bueno, ¿y si todo el día pasaste olímpicamente de todas las alertas? ¿Qué es lo que te dijeron a las 7 de la tarde para entonces sí coger el coche e ir a la Eliana? Y eso no se lo podemos preguntar porque siempre están embarrando todo, embarrando todo. Mira, la negligencia es palmaria, a estas alturas ya nadie lo duda, y lo que estamos viendo es la podredumbre
de una persona que se aferra a su cargo. Cuando salen las víctimas ahí, ellas sí que son dignas representantes. Las dos mujeres que han salido son dignas representantes del pueblo valenciano. Ellas sí representan el sentir del pueblo valenciano. Y no Carlos Mazón, que se aferra a su sillón, que no sé ni cómo puede dormir por las noches. Es la postura de Elisa Valía. Lucía Beamud, ¿qué decir de las declaraciones que ha realizado hoy en Les Corts Valencianes? Hablaba de esas obras que nunca se ejecutaron por la ley del Horta y también la culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Mira, hay dos cuestiones muy claras. Y una la dice justamente su vicepresidente, el que nombró él para reconstruir. Exacto. La primera es que quien tiene las competencias de emergencia es la Generalitat. Quien debería haber alertado era la Generalitat. Es que es muy claro. La segunda, las obras hidrológicas que se hicieron, que no se tienen que hacer en la cuenca, no se hicieron justamente por los recortes de Rajoy. Fueron quienes votaron en contra. La tercera, y muy importante, esto es una mentira detrás de otra. Justamente la Comisión de Urbanismo de Les Corts, todos los expertos que han pasado por esa comisión han dicho que es mentira que la ley del Horta impida hacer ningún tipo de obra para poder limpiar o para poder ejecutar cualquier tipo de obra hidráulica. No es culpa de la ley del Horta, pero sí que es cierto, esto reconozcámoslo, que esas obras deberían haber llegado hace mucho tiempo, gobernando el PP, gobernando el Partido Socialista. Pero aquí detrás de todo esto se esconde otra cuestión que es muy importante y que no debe pasar por alto. Qué casualidad que los contratos que están haciendo de emergencia por la Generalitat pasa por amiguitos del alma. Qué casualidad que el mismo día 29 de octubre, que esto es muy grave, hacen una modificación de urbanística para que se pueda construir y quitar menos metros de costa para poder construir. Qué casualidad. Qué casualidad que justamente cuando pasa el día 29 y con todo lo que está pasando, todas las normas urbanísticas que están cambiando por parte de la Generalitat son para favorecer a constructores. Qué casualidad. Qué casualidad. Igual es que justamente todos los que están votando para que él no se vaya, para que Mazón no dimita, es porque justamente lo que quieren hacer todavía es especular más con todo nuestro territorio. Justamente un territorio que está pidiendo ayuda. Porque lo que está diciendo justamente es que necesitamos territorios más resilientes. Las personas que viven en zonas de huerta, si hablamos con ellas, las personas, por ejemplo, del barrio de Sant Jordi, la Torre tiene un barrio que se llama Barrio de Sant Jordi, o por ejemplo de Castellar, lo dice de una manera muy clara. La huerta les salvó la vida, porque actuó de esponja. Y ellos lo que quieren hacer es construir zonas de reserva de la huerta para poder ayudar a sus amigos del alma. Y enriquecerse ellos y sus amigos. Esta es la política de siempre del Partido Popular. En un momento que tenemos que luchar justamente para tener territorios más resilientes, lo que están haciendo es mantener a una persona bajo toda costa y lanzar un bulo detrás de otro para enriquecerse. Bueno, pues es la opinión de Lucía Beamud en torno a la ley de la huerta, la que hacía referencia, como les estamos contando, el presidente de la Generalitat hoy en Les Corts Valencianes. Por terminar con la comisión de investigación, de recuperación, de la Dana de Valencia, sí que es verdad que no han habido las comparecencias según la oposición que pedían, pero ha sido interesante, les pregunto, escuchar a muchos expertos y técnicos, sobre todo para prevenir. ¿Está Valencia preparada para futuras emergencias, Elisa Valía? Aquí yo creo que hay que distinguir... Tenemos que aprender mucho de lo que ha ocurrido. De todo, siempre hay que aprender porque siempre hay margen de mejora. Es decir, aunque tú lo hagas todo conforme está planificado, siempre tienes un margen de mejora porque normalmente cuando haces un protocolo no sueles haber pasado por esa circunstancia. Es decir, la pandemia nos lo enseñó también, que en la propia experiencia de la gestión pues tú aprendes y puedes mejorar muchos procesos. Valencia como el resto del territorio español, en realidad, sobre todo el que tiene costa y tiene zonas de un alto valor en lo que se refiere a construcción, pues no están preparadas. De hecho, han sufrido mucho. Es un territorio muy castigado en lo que se refiere a su capacidad de resistir ante fenómenos de este tipo. Y evidentemente hay zonas donde es muy difícil mover a toda esa población a otro sitio. Pero una cosa es ver cómo gestionamos lo que ya tenemos y otra cosa es seguir atacando al territorio y profundizar en un error que ya se ha demostrado que es un error, que es una forma de construir, de destrozar el territorio, una forma salvaje, entendiendo que nosotros podemos siempre y en todo caso domar a la naturaleza y hemos visto que no es verdad, que no es verdad. Por lo tanto, yo creo que no está preparada y que además es una temeridad, por ejemplo, cuando vemos que el Consell de Carlos Mazón lo que quiere es flexibilizar la construcción y agilizar la construcción en zonas inundables,
después de una dana. Es que son cosas que yo, además, tampoco entiendo que se normalicen de esta forma. Yo creo que el pueblo valenciano tiene que salir a decir que ya está bien, que ya está bien, que acabamos de pasar una dana, que nos ha costado 227 vidas su mala gestión. Y aún encima vienen aquí a decirnos que no, que van a seguir promoviendo la construcción y facilitando la construcción en zonas inundables. Que ahora, en lugar de a 1000 metros de la costa, vas a poder construir a 200 metros de la costa. El litoral, que es una zona claramente vulnerable al cambio climático. Y esto el problema que hay aquí, fundamentalmente, es, primero, un negacionismo y de tener gente que tiene muy poca formación, muy poca cultura y muy poca base científica. Y que además son unos soberbios, porque tú puedes no saber científicamente cómo se producen estos fenómenos, pero vas y te informas y vas y te asesoras. Pero como son unos soberbios, lo único que hacen es seguir atacando al territorio valenciano. Y además, no les afecta para nada, son completamente insensibles. A mí me llama mucho la atención porque es que, desde el punto de vista humano, cualquiera que vea estas imágenes diría, ostras, vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar, es que mira el destrozo, ¿no? Y esto nos puede volver a pasar. Total. Y no es tan fácil quitar a todo el mundo de las zonas inundables, porque muchos de esos municipios tienen mucha vivienda en zona inundable. Y no es tan sencillo coger y mover a toda la gente. Por lo tanto, lo mínimo es decir, bueno, a partir de ahora lo vamos a hacer mejor. A partir de ahora vamos a proteger al territorio y a la gente. Y están haciendo exactamente lo contrario. Y yo, la verdad es que siento mucha tristeza de ver cómo siguen profundizando en un error. Mira, por favor, es que, claro, después de esto, de ver estas imágenes, después de ver todo esto, aprobar esas normas, esas normas, sabiendo que son normas que van a exponer a las personas a esto, otra vez, me parece de una maldad y de una crueldad que es, yo no sé cuántas personas me habré encontrado en mi vida con esa maldad y esa crueldad dentro. Probablemente, no sé si me he encontrado con alguien tan cruel pues a lo largo de mi vida. La investigación, la comisión que ha realizado el Ayuntamiento hoy se ha dado a conocer esas conclusiones. Hemos escuchado a Juan Carlos Caballero, el portavoz, y la oposición también de lo que piensan al respecto. Dejamos la dana y lamentablemente tenemos que recordar lo sucedido. Se cumple ahora un año y es que de un suceso a otro, así está la actualidad en Valencia en los últimos tiempos. 22 de febrero, se acordarán, el incendio de Campanar. Lucía Beamud, ha pasado un año de esta gran catástrofe también. ¿Cómo fue la gestión? Entonces, la comparaba antes, ¿no?, la diferencia que realizaba Elisa y sobre todo la investigación también de lo que vamos conociendo. La investigación aún se está esclareciendo, ¿no? Aún tenemos un juicio abierto y poco a poco se van saliendo más cosas. Pero sí que es verdad que hay muchas diferencias, ¿no?, entre como un trato tan exquisito y que fue muy bueno por la gestión por parte del Ayuntamiento, y hay que reconocer también el trabajo cuando se hace bien. Sí. Y las grandes diferencias que se han encontrado. Es cierto que el volumen no es mucho más, no tiene nada que ver, pero si analizamos casos concretos, lo vemos ahí. Por ejemplo, algo tan sencillo como es a la semana las personas que habían padecido el incendio de Campanar contaban con un bono de autobús gratuito y de metro. Han pasado 5 meses para que la Generalitat se digne a hacer eso. Y el Ayuntamiento casi 3 meses. Otro caso concreto. Sí que es verdad que el metro tuvo problemas, pero el Ayuntamiento como un gesto a la semana puede haber hecho el bonobús gratuito para las personas afectadas de la dana que no tenían ningún tipo de vehículo de transporte ni nada. En una semana lo podía haber gestionado. Tardaron hasta 3 meses en poder hacerlo. En cuanto a la adquisición de viviendas, todas las personas que fueron realojadas en hoteles. Las personas realojadas fueron llevadas a más de 5 kilómetros. En polideportivos. Y dices, bueno, puestos a llevarlos a un polideportivo, ¿por qué no los llevan a la Rambleta que está en San Marcelino? O 3 centros educativos que está al otro lado del puente, que está en Camí Reial. Tienes la Ciutat de l'Aprenent, tienes el Joan Martorell, tienes el Javier Burgos. No, a 5 kilómetros. A posteriori de eso todavía no tienen un diagnóstico claro de cuáles son las necesidades de personas que necesitan tener un alojamiento. Y hay diferentes tipologías, desde personas que tienen una propiedad de una casa y necesitan un tiempo para poder, en tanto en cuanto, arreglar su casa y luego volver, personas que vivían de alquiler
y que no van a poder volver nunca y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad brutal, pues sobre todo con los precios del alquiler que cada vez está más en alza, y no tienen esa diagnosis. Y después de ya de más de 5 meses, que estamos ya casi 5 meses en esta situación, lo que se les ocurre es pedir a las asociaciones vecinales que les digan ellos cuál es el listado de necesidades de viviendas. Perdona, cuando tú no has hecho tu trabajo te pones a mandarles deberes a las asociaciones vecinales. Claro, ahí es donde están las diferencias, ¿no? Esa forma de trato entre una y otra. Una catástrofe diferente, Sí, pero es claro. la gestión. Además recuerdo que en un plenario, a Sí. propuesta del PSPB, propusieron una medida que era muy concreta, que era hacer un protocolo de actuación y de atención a las víctimas, para no encontrarnos nunca más con esta situación de que puedan haber un trato diferente. Que no debe de ser de esa manera. Y yo, de buena manera, completamente sorpresiva, porque fue una proposición propositiva, votaron en contra. Y yo me planteaba y digo, vamos a ver, o sea, estas personas que llevan, en ese momento no llevan 1 año y medio de gobierno, que han tenido un incendio con víctimas mortales, unas inundaciones con víctimas mortales, chapapote en las playas, no sé cuántos incendios en la Devesa. Yo decía, digo, ¿de verdad no sois vosotros los máximos interesados en tener este protocolo? Y aún así votando en contra. Bueno, pues un protocolo que creo que es necesario. Elisa, 1 año después del incendio, ¿qué decir al respecto desde el Partido Socialista? Pues yo creo que el incendio de Campanar también pues es un ejemplo de cuando se prioriza la construcción de cualquier manera y cuando no se piensa en las personas que van a vivir luego en esas viviendas, ¿no? Si hablamos de zonas inundables, no se piensa en las personas, en proteger a las personas que luego van a vivir ahí y también en los negocios que se van a poner en sitios que no deberían, porque muchas personas invierten todo su dinero, todo lo que tienen en un negocio, en una ilusión, y tú como administración tienes que garantizarles que están en un sitio que es seguro, ¿no? Y en el incendio de Campanar ocurre algo similar, ¿no? Esa construcción corresponde a una época en la que la cuestión era construir rápido y caro, porque ese edificio además luego se quedó a medias y luego había unos pisos, unas viviendas que se vendieron mucho más barato, pero inicialmente era un edificio bastante caro con unas calidades pésimas, como se puede ver, y corresponde también a una forma de construir que ahora se quiere recuperar, ¿no? Que es como simplifiquemos todo. ¿Pero qué es simplificar exactamente? ¿Qué es simplificar? ¿Que nadie verifica? ¿Que todo el mundo hace declaraciones responsables y dice que bien todo? Porque es que hoy en día ni queda la empresa, ni queda nada y entonces no puedes ir a reclamar a nadie. Y yo creo que una administración lo que tiene que pensar es cómo proteger a su gente. ¿Cómo protegemos a nuestra gente? Y aprender. Lo que tú comentabas antes, ¿no? ¿Estamos aprendiendo cosas? Pues es que lamentablemente yo creo que no. Ni siquiera con muertos de por medio. Con personas que han perdido la vida. Nosotros propusimos, como decía Lucía, un protocolo para decir, bueno, quien se tenga que enfrentar a esto, que no tenga que estar pendiente de cómo organizar la atención, que lo tenga ya todo protocolizado. Pues nada. Se rechazó. Se rechazó, además sin ninguna alternativa, y nosotros lo que siempre hemos comparado un poco es la atención a las víctimas de un caso y de otro, porque nos pareció que aquí se hizo bien. Las personas tenían, automáticamente se les llevó inmediatamente a un alojamiento, sí. Además se les proveyó de una vivienda para medio plazo, para que no tuviesen que estar pendientes. Además se decía, para que no tengan que estar pendientes de dónde tienen que dormir, ¿no? Para que puedan estar tranquilos y arreglando sus papeles, porque esto llevaba mucho... Además es que me acuerdo perfectamente que era un poco la argumentación, ¿no? Que se decía, para que ellos estén tranquilos, y me parece bien, que tengan el alojamiento cubierto y que luego puedan dedicarse a poner en orden sus vidas. Hombre, pues lo mismo para todos los demás. Es que han relajado a 30 personas. Es muy complicado porque yo... La dimensión de las víctimas no es la misma, esto sí que hay que reconocerlo, pero que sí que se tenía que haber actuado quizás de otra manera, completamente. Rapidez. Además es que llama mucho la atención cuando sabes perfectamente que el Ayuntamiento de Valencia tiene pisos a disponibilidad vacíos en la torre misma, sin ocupar, sin trasladar, que la Generalitat Valenciana tiene un edificio entero de más de 184 viviendas y solo se han adjudicado 30 y está vacío. ¿Por qué? Es que no hay voluntad. ¿Por qué está vacío? Es que no hay voluntad. O sea, ¿por qué está vacío? Luego, es que claro, al final te pones a rascar y cuando conoces a las personas, a los casos, cómo se ha dejado también a las personas mayores, personas con dependencia, con discapacidad, sin ningún tipo de evaluación, no saben exactamente qué es lo que está pasando en el territorio, cuáles son las necesidades en personas que tienen una dependencia, que tienen grados de dependencia ya evaluados por la Consellería.
Luego, y todo lo están dejando luego, al final en manos de asociaciones y ONGs. Y luego dices, fíjate bueno, que, pues no sé, la por ejemplo, administración. el tema de la movilidad, cuando hablamos del bonobús, que evidentemente yo lo veo normal, que se les dé, han perdido mucho su vehículo, bueno, que se les dé una alternativa, ¿no? En Campanares dieron un bonobús enseguida, y aquí no solamente es que han tardado más de 3 meses, es que además tenían 60 viajes en el bonobús, no podían hacer más de 60 viajes. Era limitado. Claro, Sí, entonces, continúa siendo. ¿pero dónde creemos que van a ir estas personas con el autobús? Que tenemos que limitar, racionarles. Es que el problema aquí es que el Partido Popular lo que ha intentado es instaurar un contexto de escasez. Es decir, ay, te ayudamos todo lo que podemos, hacemos todo lo que podemos para que tú, si en eso pues te dan un colchón, pues te sientas afortunado. Totalmente. Y eso no puede ser, porque para eso no está la administración. Y coger y darles un bonobús para que la gente se pueda mover y decirles, no, pero 60 viajes, ¿eh? No te pases. No te pases. Lo mismo, cuando se ha repartido, que no se sabe ni cómo, las donaciones privadas de electrodomésticos, por ejemplo, en algunas alcaldías pequeñas como La Torre, nos decían los vecinos que llegaban allí porque pensaban que había electrodomésticos para la población y les decían, no, es que tienes que estar en una lista. Y dice, uy, ¿en qué lista? ¿Dónde me apunto? Aquí hay una lista y solo le damos aquí. Para que tú creas que es la escasez absoluta, que no hay dinero para ayudarte cuando es mentira, y entonces si pescas un microondas dices, ¡oh! Eres una afortunada. El ayuntamiento me ha dado un microondas, menos mal que buenos son. No, perdona, no. A la gente hay que tratarla con dignidad. Y la gente que lo ha perdido todo necesita que tú vayas y les arregles su vida, porque la han perdido. Dana, un año del incendio. Queremos dedicar también los minutos finales de esta tertulia hoy con las dos concejalas del Ayuntamiento de Valencia, Lucía Beumu de Compromís, Elisa Baría del Partido Socialista. No tenemos la representación del Gobierno porque no han podido estar presentes. Zona de bajas emisiones, Lucía Beumu, un tema que vuelve a enfrentar al Ayuntamiento de Valencia. Dice el Gobierno que la oposición tiene obsesión por la prohibición. ¿Qué decir al respecto? Es que el Partido Popular se ha subido en el carro de soltar bulos uno tras otro y no hay manera de pararlos, ¿no? Esta zona de bajas emisiones que han hecho es laxa. Y es laxa pues pasar un poco de puntillas, no tener ningún tipo de molestia por parte de la Unión Europea y ya está. Pero ¿qué supone todo ello? Porque al final los barrios que van a ser más perjudicados justamente son los barrios que ahora mismo ya tienen unos índices de contaminación más altos, que son toda la zona del sur, San Marcelino, Cruz Cubierta, San Isidro, ¿vale? Por toda la contaminación de la V30 y además todos los que tenían que ver con la franja marítima, ¿sí? Cabañal, Malvarros y demás, por el tema del puerto. Es decir, esos van a estar libres de la zona de bajas emisiones. ¿Qué quiere decir? Que por lo tanto todos esos barrios que ya vienen padeciendo la contaminación, además, lo que van a suponer es que eso sea una zona de aparcamiento. Vale. Del resto de coches, donde se va a producir todavía más contaminación, que al final esto perjudica a la salud de nosotros, que es que estamos hablando de una cuestión de salud de las personas. La gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares tienen relación con el cambio climático y con las emisiones que hay ahora mismo. Y luego, por otro lado, lo que supone es, si tú tienes una legislación o una normativa mucho más laxa que el resto de ciudades de España, séase Madrid, Barcelona o Bilbo, 3 ciudades con partidos completamente diferentes donde están gobernando y es completamente más laxa, ¿qué va a suponer esto? Que al final Valencia se convierta en un cementerio de coches antiguos y viejos y donde a los índices de contaminación cada vez vayan más en aumento. Esto es una situación de responsabilidad. No está de acuerdo, por lo tanto, no están siendo responsables y desde luego nada coherentes con lo que ellos llaman el gran año de la capitalidad verde europea, que la pasamos hace un año sin pena ni gloria la pobre, porque todo lo que estamos viendo son medidas contrarias hacia el futuro, que combatimos un poco el cambio climático que estamos padeciendo y que tenemos consecuencias tan graves como es la Dana, o luego cuando llegamos ahora en verano, estos calores insufribles que llegan casi todo un año entero, calor. Enormes. El concejal de Movilidad, por cierto, en torno a este tema que estamos hablando, las zonas de bajas emisiones, recordaba que el consistorio, su voluntad es la implantación de la zona de bajas emisiones, pero que no penalice las rentas más bajas, decía. Pues esto es muy sencillo. Nosotros hemos presentado una alegación para que se excepcione a las personas en base a su renta y la han rechazado. Él lo que dice es, no, yo les voy a dar un año para que se compren un coche. Les voy a dar más plazo para que tengan tiempo de comprarse un coche. No, lo que nosotros decimos es, el que no tenga renta como para cambiarse el coche, que no pague. Estará excepcionado hasta que pueda efectivamente cambiarse el coche. Pero es que además esto es increíble porque
decir que estamos obsesionados con prohibir, nosotros estamos obsesionados con que Valencia tenga herramientas para combatir el cambio climático. Estamos obsesionados con la salud de los vecinos y vecinas y la responsabilidad que tiene el ayuntamiento en preservar la salud de las personas que viven en Valencia. Estamos obsesionados con cumplir los compromisos, porque es que después este equipo de gobierno va fuera y se reafirman esos compromisos y luego llega aquí y no hace absolutamente nada por cumplirlos. En su propio proyecto de zona de bajas emisiones ya reconocen que en 2030 ellos no van a cumplir los objetivos. Claro, que tú plantees un proyecto para cumplir unos objetivos y que en el propio proyecto ya digas que tú no lo vas a cumplir en 2 de las 8 estaciones. Que recordemos que algunas de esas 8 estaciones están en el Politécnico o en Viveros, con lo cual, evidentemente, es que esas ya cumplen. Por lo tanto, tú realmente lo que estás intentando es engañar a todo el mundo. Pero claro, eso te pasa cuando eres un soberbio, porque es como si tuvieses delante gente que no sabe de lo que estás hablando. Y todo el mundo sabe ya que están intentando engañarnos. Por lo tanto, si quieren que las rentas bajas no queden penalizadas, lo que tienen que hacer es excepcionar a las rentas bajas y no excepcionar circunstancias personales que no tienen nada que ver con un planteamiento de verdad de ciudad seria. Y con lo que estamos obsesionados es con que Valencia sea vanguardia y que todas las ciudades se fijen en Valencia porque lo estamos haciendo bien y que vengan aquí a ver lo bien que lo hacemos. No que vengan aquí y se encuentren una ciudad que cada vez prioriza más el coche, estamos viendo la calle Colón, cada vez hay más tráfico en la calle Colón, cada vez se prioriza todo más y que aquí una bici sea ser un ultraecologista o que un árbol le tengan aversión a los árboles. Que han llegado a anunciar que iban a talar más de 7.000 árboles en la ciudad de Valencia. Es que tienen una aversión a cualquier cosa que es un poco verde, como puede ser un árbol, o a una cosa que no contamina, que es una querencia natural y muy preocupante a la contaminación y es condenar a la gente que vive en la ciudad de Valencia a vivir en un ambiente con mucha más contaminación. Y no entiendo cuál es el objetivo. Sí. Lucía, se está priorizando el coche en la nueva etapa del Ayuntamiento de Valencia. Lo vemos en los datos también. En esta calle Colón, que ha sido modificada después, era una de las promesas electorales, también hay que decirlo. Sí, pero al final, quiero decir, esto no es una cuestión de apreciación, es que en los datos oficiales propios del propio ayuntamiento se ve como realmente hay más tráfico. Más tráfico ahora. Y hay más contaminación. Por lo tanto, no es algo que sea una apreciación de... Es que creo... No, es que hay datos oficiales que ya te están indicando eso. Entonces, claro, al final, cuando te dedicas a intentar pregonar o decir algo con los 4 vientos cuando vas fuera de Valencia porque sabes que es lo correcto, que esta es una ciudad que apuesta por ser más resiliente contra el cambio climático, que hay que apostar por una transición que sea justa, y luego a la hora de la verdad te encuentras todo lo contrario, que al final se acaba priorizando más el coche, se acaba pues arrinconando al transporte público, que además es que solo hace falta, si una persona es usuaria del transporte público, del autobús, hay que ver cómo al final las frecuencias cada vez son más elevadas. Porque todos los cambios que han hecho al final, y entre otras cuestiones, que todos llegan al centro, colapsando el centro de esta manera, lo que están haciendo es que sean una flota mucho menos competitiva. Y luego, evidentemente, no hay ningún proyecto nuevo respecto a que esa alcaldesa que decía al principio, cuando ella fue nombrada alcaldesa, yo lo recuerdo perfectamente, que decía que ella quería ser recordada como una persona que ambiciona lo grande y cuidado de lo pequeño. ¿Sí? Uno de los grandes proyectos que tiene esta ciudad y una de las grandes deudas que tiene es hacer un proyecto de movilidad sostenible que sea compatible con el área metropolitana. Valencia tiene que mirar el área metropolitana. Y en vez de todo eso, lo que está haciendo es colapsar justamente más Valencia de tráfico, descuidando a las personas, porque al final cuando estamos hablando de todo ello estamos hablando de la salud de las personas y salud también sobre nuestro territorio, que nos va a acabar afectando a todos y a todos, y colapsando los barrios más pobres, justamente los barrios periféricos. Es ahí donde se están castigando, convirtiendo en todos ellos en una zona pues, de aparcamiento masivo, donde todas las personas de Valencia o del área metropolitana o que vengan a visitar Valencia acaben aparcando en esos barrios, colapsándolos todavía más, zonas que justamente es donde muestran los mayores índices de contaminación. Entonces, bueno, pues ahí está la postura de la oposición sobre la zona de bajas emisiones. Por cierto, domingo, la crida, las veremos a las 2, a Lucía y a Elisa. Imagino que en esa tribuna como corporación municipal, cómo se presentan las fallas, algún cambio que haya hecho la alcaldesa que no estén de acuerdo. Pues bueno, yo creo que las fallas al final para muchas personas suponen la culminación de un año de trabajo, ¿no? Y eso también nosotros lo tenemos siempre muy en cuenta como valencianos.
pero también es verdad que son unas fallas muy tristes, ¿no? Bueno, no podemos dejar de pensar en que hace no llega 4 meses se han muerto 17 personas en la ciudad de Valencia, se han muerto 227 personas en el área metropolitana y yo creo que son momentos de fiesta que irremediablemente te llevan a pensar que son momentos muy tristes porque de alguna forma yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Que tú estás en un momento festivo pero tienes ese sentimiento encontrado, pues que en el fondo piensas también que no estás para celebrar, ¿no? Pero las fallas evidentemente son muy importantes para muchas personas, son el culmen, como decía antes, de un año de trabajo. Hay muchos sectores económicos de la ciudad que pues, viven fundamentalmente de las fallas, pero yo estoy segura de que van a ser unas fallas muy tristes en general, totalmente. muy tristes. Lucía, de acuerdo, ¿no? Sí, no estamos para celebraciones, pero la fiesta tiene que estar. Bueno, la fiesta tiene que estar. Al final también las fallas tienen un componente, bueno, pues de quemar, ¿no? Todo lo que no quieres, quemar también y resurgir, ¿no? en algo nuevo, ¿no? Pues esa parte creo que es positiva, ¿no? Y poder reseñarla. Hay como una parte de... Pasa un poco cuando llegó las Navidades, ¿no? Y eso cada persona necesita su tiempo, ¿no? Sí. Y es completamente... Y hay que respetar los tiempos de cada persona. Hay personas que necesitaban evadirse ya y necesitaban desconectar, y hay otras personas que efectivamente no estaban para muchas fiestas, ¿no? Y yo creo que vamos a encontrar un poco de todo en ese sentido. Seguramente, ¿no? Seguramente encontremos un poco de todo dependiendo del momento personal que esté pasando esa persona, ¿no? En concreto. Pero efectivamente creo que es difícil, ¿no? Poder olvidarse de todo ello. Y claro, a mí lo que me preocupa también al final es un poco que no se convierta, ¿no? en un escaparate. Quiero decir, cuando fue las Navidades, yo me acuerdo que se hablaba de esa Navidad solidaria y yo me preguntaba, digo, pero aparte del título, ¿qué más tiene? No tenía mucho más detrás, ¿no? Entonces, lo que yo sí que pido de todo esto es que no utilicen las fiestas y no utilicen el dolor de las víctimas en provecho de crear una imagen para, no sé, beneficiarse de alguna manera, ¿no? Que es lo que vimos un poco con las Navidades, y la verdad es que es muy feo y muy triste. Pues con estas imágenes nos vamos a quedar con la crida, que la viviremos el próximo domingo. Elisa Valía, concejala, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Lucía Bermúdez, gracias. Se nos pasó volando, ¿eh? Sí. Que la dejamos fija esta tertulia, si les parece. Tranquila, ¿verdad? Sin la parte de gobierno, porque no pudieron estar con nosotros. Gracias por estar ahí. Fin de semana intenso. Lo van a vivir todo desde esta casa, desde 7 Televalencia. Recuerden, el sábado la crida de Torrent y el domingo le retransmitiremos la crida de la ciudad de Valencia. Gracias por estar ahí, buenas noches.